Bendiciones, amados hermanos. Les saluda el matrimonio Castro de Leiva. Para nosotros es un gran placer estar acá en Formando Familias para Cristo, un espacio que el Ministerio Luz de las Naciones ha habilitado, y estoy en la compañía de mi esposo Baker de Castro. Amén. Dios les bendiga a cada uno, amados hermanos, que nos sintonizan a esta hora y que tienen a bien el poder abrir las puertas de su casa para que la palabra de nuestro buen Dios pueda hacer presencia en sus hogares, y juntamente con nosotros usted pueda gozarse, pueda el Señor bendecir su vida a través de este precioso tema, el cual estaremos compartiendo con todos ustedes. Así que le animamos en este momentito que va a haber de pequeño receso y breve oración, pero poderosa en el Señor, para que usted busque su Biblia, papel y lápiz, y así juntamente con nosotros usted pueda expander su diccionario personal y pueda acompañarnos también a poder hacer esta oración, la cual será de mucha bendición antes de dar inicio a este tema precioso. Amén. Gracias, amado Padre, por la oportunidad que tú nos das de estar hoy acá presentes, Señor, para llevar, Señor, esa luz de tu palabra a muchas familias, Padre. Hoy, Señor, juntamente con mi esposo nos unimos, Señor, en un mismo sentir, Padre, para que seas tú, a través de tu palabra, que traspase como espada de doble filo, Padre. Desde ya, Señor, ven tomando el control de las atmósferas, Señor, de aquellos lugares, Señor, donde nos están escuchando. Desde ya, Padre, habilita, Señor, sabiduría y conocimiento en tu palabra para mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Una vez más le damos la cordial bienvenida, hermanos, a todas las personas que en esta hora pues están sumando, están adheriéndose a este espacio, el cual tiene como finalidad poder bendecir a Cristo Jesús, y a través de bendecir a nuestro buen y amado Dios, poder bendecir también a las personas que de su casa nos sintonizan a esta hora. Amén. Amén. Así que arranquemos sin más ni más. Tenemos como tema para esta hora, Cristo, sangre preciosa. Amén. Al decir esto, nos podemos imaginar nosotros y decir, bueno, realmente sí, yo ya sabía que la sangre de Cristo es preciosa y que hace muchas cosas por nosotros y que es de suma importancia, pero está interesado el Señor en que cada uno de nosotros pueda saber y pueda entender y llevar a un nivel un poco más alto ahora no solamente el comprendimiento, sino la aplicación de la sangre de Cristo en nuestra vida. Es por eso mismo que nosotros elegimos este tema, para poderlo compartir con usted, que nos ve desde la comodidad de su casa, que tal vez nos escucha desde en su automóvil, o tal vez está en su trabajo laborando, pero está prestando atención y su oído está dispuesto, y su corazón y su espíritu también está atento a poder recibir las palabras del Señor. Amén. Así que vamos a iniciar con el libro de Levítico, capítulo 17 y su versículo número 11, y dice de la siguiente manera: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado, para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Dice Levítico 17:12, por tanto he dicho a los hijos de Israel, ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre. Levítico 17:13, y cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos, que cazare animal o ave que sea de comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra. Levítico 17:14, porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiere será cortado. Amén. Bien, antes de comenzar a abordar el tema espiritual, el tema bíblico, necesitamos y nos es preciso poder navegar en este mar, no solo de conocimiento, sino de misericordia del Señor. Amén. Con dos remos, que son la fe y la esperanza. Y para poder navegar junto con los remos de la fe y la esperanza, necesitamos hacer un análisis bastante superficial, físicamente médico, digámoslo de esta manera.
Así que vamos a hacer un análisis acerca de la sangre desde un punto de vista médico, para que podamos comprender la profundidad de las enseñanzas de nuestro buen y amado Dios a través de sus escrituras. Amén. Amén. Así que todos sabemos que el cuerpo humano está conformado por distintas células y tiene distintos órganos que van funcionando, pero todos estos órganos y células, como por ejemplo los leucocitos, los eritrocitos, la hemoglobina y todas estas cosas tienen algo en común, que son células fijas. El hígado, el páncreas, el vaso y demás órganos también son órganos fijos. Pero existe dentro del cuerpo humano un líquido el cual es móvil y recorre todo nuestro cuerpo. Y esta es la sangre. Amén. Amén. Así que dentro de todos los millones y millones de células que el cuerpo humano contiene, tenemos que entender nosotros que todas estas cosas el Señor las ha dejado de manera fija para que conformasen nuestro cuerpo, nuestras manos, huesos, ojos, nariz, boca, el cerebro, el cabello y demás. Pero la sangre tiene una cualidad, la cual es que recorre todo nuestro cuerpo y hace falta contar, creo que son 23 segundos, creo que es lo que tarda más o menos la sangre en recorrer todo nuestro cuerpo, desde que nuestro corazón lo bombea hasta que recorre todo nuestro cuerpo y vuelve a llegar a nuestro corazón. Así que de esta manera nosotros empezamos a comprender que el Señor diseña al cuerpo humano como un sistema complejo y maravilloso, pero que a la vez tiene sus deficiencias. Así que la sangre en el cuerpo humano no podría estancarse, porque si se estanca, comenzarían a haber problemas, como por ejemplo la gangrena, que es una enfermedad bien fea, donde la sangre se queda estancada en alguna parte del cuerpo humano y comienza a descomponerse. Se coagula, exactamente. Y al tener la coagulación, comienza a necrotizarse la parte de nuestro cuerpo afectada. Entonces ahí empezamos a tener distintos problemas de salud y padecimientos físicos. Pero el Señor quiere que cada uno de nosotros sepa no solamente cómo funciona la sangre dentro del cuerpo humano a nivel médico, sino que vayamos más allá, que naveguemos más hacia adentro, en el corazón de Cristo Jesús, en el corazón de nuestro buen Dios. Y para esto el Señor nos ha dejado un libro que por excelencia es el libro de los libros, y este es la Biblia. Amén. Amén. Vamos entonces comprendiendo el versículo anteriormente leído, Levítico 17, del 11 hasta el 14, nos da una explicación breve pero muy concisa acerca de qué cosa es la sangre y por qué nosotros, los seres humanos, no podemos ni siquiera pensar en comerla. Y esto, aunque sea preparada de una u otra manera, o aunque sea la sangre del chef, no se puede comer. Amén. Amén. Como lo vamos a ver un poco más adelante. Así que para hacer un énfasis, vamos a Levítico 17, 14, donde el Señor hace la aclaración explícita y dice de la siguiente manera: porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiere será cortado. Amén. Vemos entonces las emociones de nuestro Señor. La manera en la cual, lo interesado que está nuestro Dios en que nosotros podamos obedecerle. Y esto va refiriéndonos a nosotros distintos puntos. Y uno de estos puntos es, ¿por qué no se puede comer la sangre? Bien, y esto nos lleva a una palabra. La palabra sangre es la palabra nepej, que quiere decir vida. Así que si nosotros pudiésemos traducir esto, diría de la siguiente manera: porque la vida de toda carne es su sangre. Así que la sangre es realmente la verdadera vida de la vida del ser humano. Amén.
Pareciera esto un trabalenguas, pero realmente el Señor quiso que nosotros pudiésemos comprender más a profundidad. Y nos dice, y te dice a ti, Karen, yo no quiero que tú vayas a comer nada o ningún animal que tenga su sangre dentro todavía. ¿Por qué? Porque para que este animal tuviese vida, yo tuve que implantar vida en él. Y la vida que yo coloqué en él es su sangre. Amén. Amén. Así que el Señor dice, miren, no hay ningún problema con que ustedes maten una gallina, pero no pueden comérsela con su sangre dentro todavía. Amén. No se puede, esto no se puede hacer, dice el Señor. Así que desplumen al animal, sáquenle toda la sangre y que la sangre caiga en la tierra y cúbranla con más tierra. Amén. Amén. Y después de esto ya pueden abrir el animalito y prepararlo y echarle todo lo que le quieran echar y se lo pueden comer después, dice, pero sin su sangre adentro. ¿Y qué es lo que pasa si yo desobedezco esto? Bueno, el versículo es bastante claro y dice, porque la vida de toda carne es su sangre, cualquiera que la comiere será cortado, dice. Amén. Entonces vamos nosotros avanzando y le pido por favor que nos acompañe al libro de Efesios, capítulo 2, versículo 13. Y dice de la siguiente manera. Amén. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Amén. Vemos entonces las emociones acá reflejadas de nuestro buen Dios. Y el Señor nos dice, ustedes que nos ven a través de su casa, que nos escuchan desde su automóvil o están prestando atención a la predicación de esta mañana, a la enseñanza en esta hora, yo estoy muy interesado, dice el Señor, en que ustedes sepan que anteriormente todo ser humano estaba alejado de mi presencia, dice Dios. Amén. Y que hubo algo que yo mismo hice para poderlos atraer a mí, para permitir que ustedes se acercasen a mí. Y esto es la sangre de mi Hijo Jesucristo. Solamente la sangre de Cristo Jesús pudo habernos hecho cercanos a Él. ¿Pero por qué cercanos? ¿Por qué estábamos lejos? Bien, estábamos lejos anteriormente por nuestros delitos y pecados. Hermanos, ¿eso quiere decir que ya no estoy pecando, ya no tengo delitos? No, quiere decir que estamos justificados por la sangre de Cristo. Amén. Y que la sangre de Cristo nos hace cercanos a Él. Y que la sangre de Cristo funciona como un imán ahora, que nos hace más apegados a Él. Amén. Y a poder comprender su voluntad, a poder hacer en nosotros mismos lo que Él quiere que nosotros seamos. Amén. La sangre del Señor viene a purificarnos, ¿verdad? Claro, amén. Para ser justos delante del Señor, para acercarnos ante Él, ¿verdad? Claro que sí, así es. Entonces, pasamos al siguiente versículo, que es el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 20. Y nos explica el Señor con todo amor de esta manera. Amén. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Vemos a continuación que el Señor nos lleva un paso más allá y dice, no solamente yo permito que a través de mi sangre ustedes puedan acercarse a mí, sino que la sangre de mi Hijo Jesucristo también los hace estar conmigo en paz. Amén. Y es la paz que sobrepasa todo entendimiento, la que el Señor derrama en nuestra vida y nos da a nosotros como consecuencia de la obediencia, de hacer una sumisión, porque voy a rendir mi voluntad Amén. ante la voluntad divina. Y esto es obediencia. Y veamos, o sea, analicemos nuevamente el versículo y veamos qué cosa es lo que realmente está diciendo. Y dice, por medio de Él, o sea de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Así que, ¿qué sangre realmente es la que importa? ¿La sangre que se derrama por un amigo? No. No. ¿La sangre que se derrama en un altar para hacer ofrenda al Señor? No. No. ¿Qué es lo que nos enseña el Señor entonces?
que la cruz no pertenece a este mundo realmente, sino que la cruz es un altar cósmico donde se hace un holocausto, donde se realizó una ofrenda perfecta, la cual se ofreció con sangre, sangre no humana, sino sangre divina para un ser que es divino. Esto Amén. un poquito más adelante vamos a ir explicándolo, amén. Así que vamos avanzando porque esto ya va teniendo un sabor muy exquisito. Dice la carta a los Hebreos 9:22 de esta manera. Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Hebreos 9:23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas, así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Amén. Vemos entonces a continuación cómo el Señor nos dice que no solamente la sangre de Cristo me da una entrada hasta el Padre, sino que también me hace estar en paz con Él. Pero a continuación el Señor me da un plus acerca de la función de su sangre en nosotros y en todo aquel que quiera adherirse a la visión de Cristo. Y esto es que me purifica. Amén. Amén. Dice nuevamente el versículo, y casi todo es purificado según la ley, con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Hay que agregarle acá remisión de pecados. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. ¿Qué quiere decir ese palabrerío, hermano? Entonces, bien, este palabrerío resumido simple y sencillamente dice, el Señor mismo purificó las cosas de la tierra, pero también Amén. purificó las cosas celestiales, las cuales serán herencia para ti y para nosotros, Amén. los cuales nos hemos adherido a una visión y a una causa. Amén. Amén. Vamos avanzando entonces. Veamos Génesis 2:7, capítulo 2, versículo 7. Amén. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Amén. Vamos explicando entonces. Esta palabra nos hace referencia, o mejor dicho, este versículo nos hace referencia a una palabra y dice aliento de vida. Originalmente esta palabra aliento de vida es Nishma Chayim, que quiere decir aliento de vida, pero en su esencia natural todo cobra relación, cobra sentido en plural, porque es alientos de vidas, porque el Señor mismo colocó en ti, colocó en mí y coloca en mi esposa dos clases de vida. ¿Cómo así, hermano, que dos clases de vida? Sí, coloca una vida física, la cual yo puedo ser guiado por mis 5 sentidos, mi vista, mi olfato, mi gusto, mi tacto y mi oído. Pero también el Señor depositó en cada uno de nosotros una vida espiritual, y es a través del Espíritu de Dios y mi propio espíritu que yo puedo estar en contacto con mi Dios, y puedo escucharlo y puedo sentirlo, y en alguna ocasión podré verlo y podré sentir el perfume y el olor tan delicioso que emana su piel, su presencia. Así que entonces el Señor nos dice, sepan ustedes que tienen dos clases de vida dentro de ustedes, una vida que los conecta con su entorno físico, su entorno natural, por la cual pueden ustedes acceder a las plantas, acceder también a las cosas, los colores lindos que yo creé, a los sentimientos que yo implanté en el ser humano, el odio, el amor, la amargura, la tristeza, la benignidad, la paz y todo eso, yo lo coloqué en ustedes, dice el Señor. Y sepan ustedes que pueden acceder a estas cosas sin ningún tipo de esfuerzo, pero que para poder entenderme a mí, saber de mí y estar más apegados a mí, deben utilizar el espíritu que yo implanté en ustedes. Y esta es una vida también que va de la mano con la vida física. Amén. Amén, así es. Entonces, vamos nosotros avanzando.
Vamos por favor, hermanos, a Romanos 5:12. Libro de Romanos o carta a los Romanos, capítulo 5 y su versículo 12 en adelante. Dice de la siguiente manera. Amén. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Amén, gloria a Dios. Hermanos que nos ven en casa, que nos sintonizan y están atentos con su Biblia, con su papel y su lápiz, quiero decir y compartirles, queremos ser parte de esta bendición junto con ustedes. El libro de Romanos, en su capítulo 5, versículo 12, es un pasaje sumamente profundo, sumamente con una riqueza extraordinaria. Así que usted apunte al margen allí, misterio del Señor. ¿Y por qué misterio? Ahorita lo vamos a comprender. Leámoslo nuevamente y acerquémosle el microscopio a este precioso versículo. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y detengámonos en una pequeña pero poderosa palabra expresada en este versículo. Dice acá: y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó. O sea, y tenemos que detenernos realmente en este versículo y detenernos en esta pequeña porción. ¿Cómo así que pasó? ¿Qué te refiere a ti la palabra pasó? ¿Qué lo refiere a ustedes la palabra pasó? ¿Que brincó de un lugar a otro? No, que pasó como visitando ahí ese lugar. Bueno, sí, realmente lo que está diciendo es transfirió. Y la palabra transferir es heredar. Así que si lo pudiésemos nosotros leer de esta manera sería: así que la muerte fue heredada a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y es entonces donde nosotros nos quedamos y decimos: wow, ¿cómo así que nos heredaron la muerte? ¿Cómo así que nos heredaron el pecado? Bien, este versículo no lo hubiésemos podido haber comprendido anteriormente sin antes haber leído o haber citado a un hombre llamado Gregorio Mendel. Gregorio Mendel fue el padre de la genética. El padre de la genética, a través de distintos experimentos e investigaciones con semillas, y luego con animales y hacer observaciones en distintos otros campos, se dio cuenta de algo muy importante. Y esto fue que cada cosa obedecía a su antecesor. ¿Y esto qué quiere decir? Si yo siembro una semilla de sandía, van a ser una sandía con las características de una sandía: redonda, verde, roja por dentro, llena de puntitos, con semillas y todo lo demás. ¿Y esto por qué? Porque estaba implantado genéticamente que así fuese. ¿Y esto quién lo hizo, hermanos? El Señor. Simple y sencillamente el Señor. Hermano, ¿y dónde está eso? Bueno, vamos a Génesis. Génesis 1:24. Dice de la siguiente manera: Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra, según su especie. Y fue así. En Génesis 1:25 dice: e hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastraba sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Amén, gloria a Dios. Vemos entonces que la palabra de nuestro buen Dios contiene también la genética del principio, y el principio fue un principio divino. La palabra del Señor contiene la genética del ser humano, y asimismo podemos ver nosotros que la Biblia está no solamente actualizada, sino futurizada, y a través de los distintos tiempos vemos que creo yo, si no estoy mal, fue como en el año 1860
que Gregorio Mendel descubre las leyes de la herencia, pero 5,000 años antes Dios ya lo había dejado plasmado a través de su palabra. Amén. Amén. Vamos entonces avanzando y veamos qué es lo que dice el mismo versículo Génesis 1:24 en distintas versiones, para que podamos nosotros teniendo una amplitud más grande acerca de lo que el Señor nos quiere decir. Amén. Y dice así: el sexto día de la creación dijo entonces Dios: quiero que haya en la tierra toda clase de seres vivos, animales domésticos, animales salvajes, reptiles e insectos. Y al instante se hizo así. En el Génesis 1:25 dice: Dios hizo los animales salvajes, los animales domésticos y los reptiles y los insectos. Amén. Veámoslo en una versión distinta. Génesis 1:24 nuevamente y el 25. Entonces Dios dijo: que la tierra produzca toda clase de animales, que cada uno produzca crías de la misma especie, animales domésticos, animales pequeños que corran por el suelo y animales salvajes. Y eso fue lo que sucedió. Génesis 1:25. Dios hizo toda clase de animales salvajes, animales domésticos y animales pequeños, cada uno con la capacidad de producir crías de la misma especie, y Dios vio que esto era bueno. Amén. Vemos entonces cómo fue Dios mismo el que determinó que cada especie fuese y tuviese descendencia con las mismas características. Amén. Así que esto, hermanos, nos va llevando a nosotros a pensar que el Señor no solamente diseñó al ser humano para que pudiese reproducirse genéticamente, y nosotros empezamos a pensar y decimos, bueno, yo tengo los ojos de mi mamá, tengo la sonrisa de mi papá, tengo las orejas así grandotas de mi abuelo, y tengo la cara así como la tenía mi abuela. Pero también la Biblia nos deja ver que el ser humano adquiere un virus, adquiere una infección, adquiere un ente malo, la cual la Biblia le llamó el pecado. El pecado. Y este viene infundido a través de la sangre. ¿Y quién trae la sangre? O sea, o quién realmente es el que hace ese traspaso, el que hace ese paso, digámoslo así. Bueno, pues es el hombre. El hombre es el que, cuando un espermatozoide fecunda un óvulo, nos damos cuenta que es en esa parte donde comienza la vida, y es allí donde se transmite el pecado a través de la sangre. Amén. Pero el Señor ya le había prometido al ser humano que iba a mandar, que iba a enviar a un ser el cual no iba a tener esta limitación. Amén. Y este ser iba a ser tan especial que dijo Dios que ni siquiera aún la sangre iba a ser contaminada de él. Amén. Vamos al libro de Isaías, capítulo 7, versículo 10 en adelante. Amén. El Señor habló de nuevo a Acaz, diciendo: pide para ti una señal del Señor, tu Dios, que sea tan profunda como el Seol o tan alta como el cielo. Pero Acaz respondió: no pediré ni tentaré al Señor. El 13. Entonces Isaías dijo: oíd ahora, casa de David, ¿os parece poco cansar a los hombres, que también cansaréis a mi Dios? Por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. Amén. Vemos entonces cómo el Señor le había prometido a la humanidad que iba a dar un descendiente, y este descendiente no podía tener contaminación de sangre humana. Ahora nosotros podemos entender por qué José y María, que fue virgen en su momento, no pudieron haber tenido ningún tipo de relación sexual, para que no fuese contaminada la sangre perfecta de Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces,
Vamos a Hebreos 2:14. Dice de esta manera. Así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él igualmente participó también de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Veamos a continuación esto. Jesucristo es, en su forma natural, un hombre 100%, pero también un ser divino al 100%. Esto es Dios hecho hombre. Esto dentro de la teología se conoce como la doctrina de la kenosis, que quiere decir el Dios hecho hombre. Amén. Amén. Entonces veamos Hechos 17:22. Dice de la siguiente manera. Entonces Pablo, poniéndose en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, percibo que sois muy religiosos en todos sentidos. Hechos 17:23. Porque mientras pasaba y observaba los objetos de vuestra adoración, hallé también un altar con esta inscripción: al Dios desconocido, pues lo que vosotros adoráis sin conocer, eso os anuncio yo. Hechos 17:24. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que el Señor del cielo y de la tierra no mora en templos hechos de manos de hombre, ni es servido por manos humanas, como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. 26. Y de uno hizo todas las naciones del mundo, para que habitaran sobre toda la faz de la tierra, habiendo determinado sus tiempos señalados y los límites de su habitación. Amén. Vemos entonces cómo en esta ocasión es el apóstol Pablo el que le habla a los distintos grupos de personas. En este momento Pablo se encontraba de pie en medio del areópago y dice Pablo: varones atenienses, les dice, yo he pasado por su ciudad y me he dado cuenta que ustedes son bastante religiosos. Y les habla a dos escuelas. Anteriormente había un filósofo, una persona muy grande que fue Zenón. Zenón introdujo dos tipos de escuelas para la sapiencia, para el conocimiento del ser humano, y estos fueron los estoicos y los epicúreos. De estas dos escuelas, Pablo les habló a las dos y les dijo: miren, la verdad es que existe un Dios que ustedes saben que existe, pero no saben cómo adorarlo, porque este Dios no puede vivir en un templo hecho de manos humanas, y tampoco se puede servir de manos humanas, sino que al contrario, dice Pablo, Dios quiere que sepan que de una sola sangre, de un mismo linaje, Dios ha creado a todas las razas o a todo ser vivo humano. Amén. Así que nosotros podemos entender entonces que es incorrecto decir la raza de los negros, la raza de los amarillos, los rojos, los caucásicos o los anglosajones. Amén. Porque todos somos una misma sangre. Y un negro puede transfundirle sangre a un caucásico, y un caucásico a un amarillo, y un amarillo a un anglosajón. Pero lo que no se puede es transfundir sangre de un animal a un ser humano. Y esta es, hermanos que nos escuchan, es una de las más grandes pruebas de que la evolución en el ser humano es mentira y realmente nunca pudo haberse llevado a cabo. ¿De qué manera podemos comprobar nosotros esto? Bien, podemos comprobarlo porque dice la palabra del Señor que de una sola sangre Él hizo al linaje de toda la tierra. Vemos a continuación nosotros que esto es, ¿de qué manera? Si necesitásemos una transfusión, podemos decir, bueno, vayan a la Aurora y tráiganos un mono y que nos transfunda sangre. No y de un caballo también. No sería así, sería transfundir de humanos, ¿verdad? De humano a humano, exactamente.
Entonces nos damos cuenta qué linda y qué preciosa es la palabra de nuestro buen Amén. Dios, porque el Señor nos va llevando con amor y misericordia a poder conocer las profundidades de su inteligencia. Y es una pequeña probadita la que el Señor nos da, y con esto nos sirve para tener alegría dentro de nosotros. Amados hermanos, el tiempo nos está casi avanzando. Y es necesario que podamos entender una cosa. Vamos a saltarnos bastantes versos acá. Sí, así es. Amados hermanos, ustedes se preguntarán tal vez el hecho de por qué la preciosa sangre del Señor. Estamos tocando ese tema a esta hora, porque pues ya estamos próximos a nuestra Santa Cena, ¿verdad? Amén. Entonces, por eso el Señor colocaba en nuestros corazones el poder explicar la importancia de la sangre, ¿verdad? Que el pecado, pues sabemos que entró, se abrió la puerta a través de lo que pasaba con Adán y Eva, ¿verdad? Entonces, explicar eso, como decía mi esposo, que no venimos de la evolución, ¿verdad? Sino que la sangre es de ser humano a ser humano. Amén. Entonces, veamos por acá, vamos a solamente leer ya, para que podamos nosotros ir entendiendo cómo es que el Señor quiere llevarnos a través Amén. de su palabra. Juan 6:53 dice de la siguiente manera: entonces Jesús les dijo, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida permaneciente en vosotros. Miremos Hechos 20:28. Tened cuidado de vosotros y de toda la grey, de toda la congregación, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, el cual Él compró con su propia sangre. Amén. Así Gloria que nos a dice Dios. a todos nosotros que somos ministros del Señor, y a ti también que nos ves en tu casa y está en tu corazón el ser un ministro del Señor. El Señor dice, bendecimos todo. es de tener mucho cuidado y cuidar con sumo aprecio, ahínco y dedicación al pueblo del Señor. ¿Por qué? Porque Él lo compró con su sangre. La preciosa sangre. Amén, así es. El versículo que tú hablabas anteriormente de Juan 6:53, en esta versión lo podemos encontrar y me llamó la atención porque menciona la vida eterna. Te Amén. lo voy a leer rápido. Dice, por eso Jesús volvió a decir, les digo la verdad, a menos que coman la carne del Hijo del Hombre y beban su sangre, no podrán tener vida eterna en ustedes. Gloria a Dios. El Señor habla y es muy amoroso cuando nos habla. Amén. Entonces, veamos este último versículo, hermanos, para poder ir cerrando y poder bendecirlos a través de una breve pero poderosa oración. Hebreos 9:14 dice de la siguiente manera: ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, purificada vuestra conciencia de obras muertas para poder servir al Dios vivo? Así que el Señor ha derramado su sangre, no solamente para que tú tengas un perdón, para que puedas acceder a Él, para que tengas sabiduría, conocimiento, purificación. No solamente esto, sino para que te sientas libre de poderle servir. Amén. Y en esto no existe ningún ministerio que pueda oponerse a esto. ¿Quiénes somos nosotros entonces para oponernos a decirle a alguien, no sirva al Señor? No puede servir al Señor si no se ha bautizado. No puede servir al Señor si no se congrega acá. No podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque dice la palabra que fue Cristo el que derramó su sangre para que tuviésemos confianza de poder entrar a servirle, sabiendo Amén. que es Él el que recibe el servicio de nuestras manos. Amén. Amén. Así es. De esta manera queremos bendecirlos, despedirnos de ustedes en oración. Amén. Amén. Vamos a orar a continuación entonces para podernos despedir. Amantísimo Dios y Padre, Señor, que estás en el nombre de cielo y en Jesús, todo el Padre Santo. Atamos, Seas tú, Señor, a Padre todo Santo, espíritu, Padre que venga bendito, que no dando, bendiga tu dando. santo nombre.
aquel espíritu contrario, Señor, que se interponga entre tu palabra y tu propósito, Señor. Te pedimos, Señor, que bendigas a todo aquel que está viendo y ha prestado atención, Señor, a tu palabra. Que ha nacido en su corazón no solamente servirte, Señor, sino también ser salvo a través de tu sangre bendita y el sacrificio de tu cruz. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, bendecimos a todas las personas que gentilmente abrieron las puertas de su hogar para que tu palabra, Señor, fuese expuesta, predicada, y que esta misma palabra, Señor, tuya ha bendecido a los corazones que gentilmente, Señor, tuvieron a bien recibirte. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos desde ya que nos cubras con tu sangre, que nos laves con tu misma sangre, Señor, y que nos hagas, Señor bendito, aceptos delante de ti mediante el lavamiento de tu sangre preciosa. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, bendecimos a nuestros hermanos que están en su hogar, en su carro, en su oficina, Señor, o en cualquier lugar de trabajo escuchando esta palabra. En el nombre de Cristo Jesús, que Dios les bendiga. Amén y amén.